Hola, mi nombre es Noé González Monestina, soy consultor en Prevent Control y voy a tratar de explicaros en qué consiste el Design Thinking y cómo podemos aplicarlo a la seguridad y salud en el trabajo. Cuando oímos hablar de Design Thinking, solemos asociarlo, si es que lo hemos oído alguna vez, con temas relativos a la creatividad, pero va mucho más allá de eso, es mucho más que un proceso creativo. Lo que tiene en sí el Design Thinking es que da respuesta un poco a esa cita famosa de Theodore Levitt, en la que dice que la creatividad es pensar cosas nuevas, mientras que la innovación es crear cosas nuevas. Y de eso se trata, de conseguir crear cosas. En este caso, crear cosas nuevas en el ámbito de la seguridad y salud. Por tanto, ¿cómo podemos innovar en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, pues cambiando nuestra forma de pensar, ¿no? Como se muestra un poquito en la imagen, que se nos cambie esa bombilla. Atacando los problemas de una manera diferente a la que lo solemos hacer habitualmente. Empezando a pensar como piensa un diseñador, algo que puede sonar extraño en la seguridad y salud, pero que desde luego puede ser un factor diferencial a la hora precisamente de resolver los problemas que nos encontramos. Haciéndolo de una manera creativa y con una visión global. No focalizarnos en los aspectos, en los detalles, ¿no? Sino tener una perspectiva más amplia de cuál es la problemática. En resumidas cuentas, podríamos decir que esto es Design Thinking, ese cambio en la manera de pensar, de resolver los problemas de forma creativa y de una manera y con una visión global. Un buen ejemplo de esto es Thomas Alva Edison. Todos recordamos a Edison por ser el inventor de la bombilla, pero esta no aportaría ningún significado ni ningún valor si Edison no hubiera creado también un sistema para la generación y la transferencia de esa energía eléctrica que permitiese iluminarla. Es decir, no creó un dispositivo aislado, sino un sistema que permitía satisfacer unas necesidades de las que seguramente ni siquiera la mayoría de personas de la época eran conscientes. Fue un paso más allá, es decir, generó una necesidad. Podría considerarse que es uno de los primeros ejemplos de Design Thinking. Diseñó centrándose en las personas, observando su comportamiento, integrando conocimientos de otras disciplinas, experimentando. Pero no hace falta ser Edison para que apliquemos el Design Thinking. Si cumplimos con cualquiera de estas características que vemos aquí, es decir, que seamos colaborativos, que trabajemos en colaboración con otras personas, que nos guste experimentar, plantear hipótesis, prototipar, testar, iterar para saber qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, es decir, equivocarnos cuanto antes para acertar primero. Consideramos el contexto, las personas que se mueven en él, tenemos un pensamiento integrador, tratamos de tener una perspectiva global y además hacemos suposiciones que identifiquen y caractericen esos problemas y nos permitan ver las posibles soluciones, entonces podremos aplicarlo al ámbito de la seguridad y salud. En definitiva, el Design Thinking lo que nos permite es pasar de la incertidumbre inicial del problema que tenemos que resolver a la claridad de la solución. ¿Cómo aplico entonces Design Thinking a la seguridad y salud en el trabajo? Bueno, aunque el Design Thinking en sí mismo no es una metodología, sino más bien una filosofía de trabajo o de entender el trabajo, sí es verdad que tiene 5 etapas, aunque según los autores puede tener 3, 6, pero el modelo de la Universidad de Stanford, que es el que está más consolidado, habla de estas 5 etapas que vemos aquí. La empatía, la definición, la ideación, el prototipado y el testado. Sigue un modelo que llamamos de doble diamante, de divergencia-convergencia, es decir, los momentos de divergencia donde tenemos que abstraernos, ser capaces de recoger mucha información y los momentos de convergencia donde tenemos que sintetizarla, filtrarla y analizarla, ser más analíticos. Ahora explicaremos cada una de las fases del proceso. Explicaremos brevemente en qué consisten, algunas de las herramientas que se utilizan y también trataremos de ejemplificarlo. La primera de las fases del Design Thinking es la fase que tiene que ver con la empatía, es decir, con empatizar. Ponerse en la piel de los usuarios, ponerse en la piel de nuestros trabajadores, y lo que estamos haciendo es aplicarlo en el ámbito de la seguridad y salud laboral. Por eso lo que tenemos que hacer es observar, involucrarnos con esos trabajadores y mirar y escuchar qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Para ello tenemos herramientas, como pueden ser herramientas de observación,
qué, cómo, por qué, es decir, qué está haciendo el trabajador, cómo lo está haciendo y por qué lo está haciendo así. Eso es lo que nos puede dar las claves o los insights del comportamiento que está llevando a cabo. También podemos utilizar herramientas como las entrevistas cualitativas, en las que podemos complementar esas observaciones. Estas herramientas son complementarias a herramientas más convencionales o más tradicionales de la prevención, como pueden ser las observaciones preventivas de seguridad. Bueno, pues, ¿cómo podemos ejemplificar la aplicación del Design Thinking en la seguridad y salud? Pues, por ejemplo, pensando que tuviéramos un elevado número de accidentes e incidentes en el uso de radiales. Lo que tendríamos que hacer en esta fase de empatía sería investigar los accidentes, observar el comportamiento de los trabajadores, involucrarnos, preguntar, tratar de comprender realmente por qué utilizan la herramienta así, qué necesidades tienen, si tienen otras posibilidades. El siguiente paso sería definir, es decir, aportar claridad al problema que hemos detectado, focalizarnos en ese problema. Para ello tenemos que analizar esa información que hemos estado recopilando, sintetizarla, es decir, aplicar esa convergencia de la que hablábamos antes y definir el reto a resolver. Para conseguir esto tenemos distintas herramientas. Podemos emplear mapas mentales, podemos emplear la herramienta del punto de vista, que lo que nos permite es obtener declaraciones de los usuarios, o en este caso declaraciones de los trabajadores para tratar de poner claridad a ese problema. En definitiva, el trabajador necesita resolver ese problema porque así se dañará menos. Y por último, una vez que tengamos ya analizada toda esa información, tendremos que convertir esas declaraciones en el reto de diseño. Y el reto de diseño tiene una estructura que podemos obtener con la herramienta del cómo podríamos, que no deja de ser otra que aplicar el cómo podríamos resolver esto. En el ejemplo del que hablábamos antes, es decir, en el elevado número de accidentes con las radiales, lo que tendríamos al final podría ser un reto similar a cómo podríamos reducir el número de accidentes e incidentes con las radiales. Una vez definido el reto, lo que tenemos que hacer es idear, es decir, crear posibilidades para solucionar el problema. Para eso es fundamental que dejemos fluir nuestra imaginación, que seamos capaces de concebir ideas. Cuantas más, mejor. Lo importante no es la calidad de esas ideas, sino la cantidad. Y finalmente, eso sí, ser capaces de evaluar y analizar esas ideas para ver cuáles de ellas pueden ser llevadas a cabo. Herramientas típicas de esta fase idear, aquellas que tienen que ver fundamentalmente con la creatividad. Es decir, cualquier técnica de creatividad nos ayudará a generar ideas. Brainstorming, 365, roleplay. Pero como decía antes, esas ideas también necesitan ser filtradas. Por eso aplicamos técnicas como el card sorting, matrices FIU, que nos permiten analizar la factibilidad respecto al impacto y la utilidad, y otro tipo de herramientas. En el ejemplo de la radial, ante el reto de cómo podríamos reducir el número de accidentes e incidentes en su uso, en una etapa como la etapa idear, conseguiríamos desarrollar ideas como, por ejemplo, diseñar nuevos procedimientos de trabajo, aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para mejorar nuestras formaciones o hacer una selección de herramientas más adecuada, entre otros ejemplos. A continuación deberíamos de ser capaces de prototipar esas ideas, es decir, de construir elementos para comunicar las soluciones que hemos alcanzado. Para eso lo que tenemos que hacer es construir, comunicar, equivocarnos, porque se trata de un proceso iterativo y, como mencioné antes, cuanto antes nos equivoquemos, antes alcanzaremos la solución adecuada. Y, finalmente, evaluar esas soluciones. Para prototipar podemos hacerlo con cualquier herramienta, no es que haya una herramienta concreta. Podemos dibujar sobre cualquier superficie que tengamos a mano, podemos utilizar POSIT, podemos construir con cualquier material, crear storyboards, muñecos de Lego, de Playmobil sobre un papel continuo, con POSIT, tijeras y plastilina. Eso es lo de menos. Lo importante es que seamos capaces de comunicar qué valor aporta nuestra solución. ¿Cómo podemos aplicar esto al ejemplo de la radial? Pues podemos construir un storyboard sobre cómo es ese nuevo día a día del trabajador con un nuevo procedimiento de trabajo. Probar nuevas herramientas o otras modalidades de herramienta dentro del ámbito de las radiales.
a radiales angulares o con elementos accesorios más grandes, más pequeñas, o también hacer pruebas de esas nuevas tecnologías en el uso de la formación, realidad virtual, realidad aumentada. Y por último, tenemos que evaluar y testear esas soluciones que hemos prototipado, es decir, tenemos que aprender y mejorar. Para ello tenemos que solicitar feedback sobre esas soluciones, analizar la información e iterar. Algunas de las herramientas que podemos utilizar en esta etapa son las matrices de feedback, las matrices de prioridad, las entrevistas. Las matrices de feedback nos permiten recoger en esa misma matriz los aspectos positivos de la solución, los aspectos negativos, las dudas que nos han surgido durante su uso o incluso las nuevas ideas que hayan podido surgir. En una fase un poco más avanzada, las matrices de prioridad nos permitirían ubicar esas soluciones entre las soluciones que tengan un mayor o menor impacto y aquellas que sean más o menos complejas de implementar. En definitiva, hemos hecho un breve recorrido por qué es el Design Thinking, qué nos puede aportar la seguridad y salud en el trabajo, cuáles son las fases en las que consiste. Hemos visto un ejemplo de cómo podríamos aplicarlo precisamente a través de las radiales. Así que, nada, espero que os haya gustado. Hasta luego.